El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. ¡Ay, señores! Traigo un corrillo de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Natural de Portuguesa, tres cosas se complicaron: sangre del indio y del blanco, producidas en el llano. Nació en el pueblo de Ospino como una explosión de rayos para vivir en el mismo, hasta la edad de 6 años. Después en Barquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el 3er año. Habiendo muerto su padre, apenas tenía 12 años, se trastornó la familia, no pudo seguir estudiando. Hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado, a pesar de su niñez, era como iluminado. Con su hermana y con su madre vivían bajo el desamparo. Claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado. Pero en la muerte de Cristo no debe faltar el diablo. El prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado. Envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha: voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa este reclamo. Porque tu padre fue un hombre que ser nunca fue dejado. Se valen de la ocasión porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron y le contó lo ocurrido para que fuera pensando. Ya la viuda pesarosa me tenía bien preparado un rifle y 50 tiros que había dejado al finado. ¡Ay, Santa! Que son bastantes. Paseando, quizás con las intenciones de seguir haciendo lo malo, pero al cruzar de una esquina se oyó sonar un disparo y cayó al cuerpo sin vida del mujeriego del barrio. Ya la madre le tenía un crucecito planchado y la Virgen del Socorro dentro de un escapulario para que clamara ella en su momento forzado, cuando estuviera en peligro en cualquier parte peleando. Salió con rumbo a Valencia debiendo ser apresado. ¡Ay, Santa! Dijo al salir pensando el escapulario, hizo toda esta día en Valencia sin ser nunca sospechado, y con la serenidad él nunca dio demostrado. Está buscando otro ambiente, hizo venir regresando, se volvió a Tinaquillo y vivía siendo mandado. Por cierto, el último que hizo fue comprar unos cigarros que se fumó el Mocho Hernández una vez que estaba hablando en el mismo Tinaquillo junto con otros aliados. Lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo. Otro hombre de envergadura y bien revolucionario. Esa noche el Mocho Hernández dejó el pueblo conquistado, y Pedro Pérez también quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado. En los campos de batalla dejó su valor regado. En la mata carmelera, cuando
al lado del Mocho Payara, Yopito y Ciudad de Nutria, en el Ortiz San Fernando, teniendo como objetivo al derrocar al tirano, hasta caer prisionero por lo que él había luchado. Hombre de ideales puros, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó en el rigor del régimen carcelario, llevando paz a los niños muy lejos de los llanos. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas. Tremenda introducción. El gran compatriota, camarada, cantautor apureño, venezolano, nuestro americano, Cristóbal Jiménez, interpretando esa composición que es de su autoría, Maíz Santa, el último hombre a caballo. Y bueno, es el nombre que le hemos dado a La Voz de Chávez, su programa, nuestro programa, este día de hoy. Un homenaje, un sentido homenaje que queremos brindarle a ese gran hombre que fue y será siempre Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Maíz Santa, que como se sabe es bisabuelo del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, bisabuelo de los hijos de Hugo y Elena, por la rama de la madre de Elena Frías. Desde aquí enviamos ese abrazo eterno también para nuestra madre nieta de Maíz Santa, de Pedro Pérez Delgado. Y lo recordamos siempre, no solo por ser familia, por tener nosotros la sangre directa, sino porque fue un gran guerrero, un gran luchador. En el caso concreto de Maíz Santa, contra la dictadura de el general Gómez. Y bueno, Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maíz Santa, nació en Ospino, el estado Portuguesa. Vamos a, durante el desarrollo del programa, hablar de su historia, la biografía resumida de Pedro Pérez Delgado. Y vamos a tener, como en otros programas, la Biblioteca de Chávez de forma transversal, porque nos vamos a basar para el desarrollo del programa en el libro, la novela histórica del médico barinés José León Tapia, que se llama precisamente Maíz Santa, el último hombre a caballo. De los pocos estudios, de las pocas biografías que existen precisamente sobre Pedro Pérez Delgado, hay otras, pero no muchas. Y los estudios de investigación que más se adaptan a la realidad, a las fechas de nacimiento, de muerte de Pérez Delgado, de Maíz Santa, están contenidos en esta novela y en los trabajos de investigación realizados por el propio comandante eterno Hugo Chávez Frías. Maíz Santa, el último hombre a caballo. Nació en Ospino, decía, del estado Portuguesa, hijo de un coronel zamorano, un coronel que participó directamente en la guerra federal con Ezequiel Zamora. Fíjense de dónde venimos. Pedro Pérez Pérez, el padre de Pedro Pérez Delgado. Muy niño todavía fue enviado a casa de unos familiares en el estado Lara y allí permaneció varios años hasta que obtuvo el tercer año de bachillerato. Eso significa que era por allí por los 12, los 13 años. En ese momento muere su padre, Pedro Pérez Pérez, tiene que regresar a Ospino, donde están su madre y su hermana mayor. Hay un hecho allí, digamos, fortuito, casual. Las dos mujeres solas, Pedro Pérez Delgado aún un niño entrando a la adolescencia, el prefecto del pueblo preña a la hija mayor, a Petra, y la madre, muy preocupada,
le pide al jovencito Pedro Pérez que tiene que vengar esa afrenta. Y como se acostumbraba en aquella época, la madre le entrega un fusil que dejó el padre, el niño se prepara y asesina al prefecto de ese pueblo de Ospino, que había embarazado a su hermana mayor y que se había desentendido y no quería cumplir con lo que le correspondía. Dada esa situación, Pedro Pérez tiene que salir huyendo de Ospino, va a Valencia, de Valencia se traslada a Tinaquillo, haciendo trabajos de diverso tipo para sobrevivir, y allí en Tinaquillo conoce a un militar político venezolano que andaba en campaña electoral por allá por 1897, al conocido en nuestra historia como el Mocho Hernández. Por ahí comienza la historia de Pedro Pérez Delgado, cómo desde muy jovencito y por las circunstancias que le fue imponiendo la vida, se transforma en un gran luchador contra la dictadura del momento en el país. Maizanta, el último hombre a caballo. Vamos a oír inmediatamente a nuestro comandante eterno Hugo Chávez en un consejo de ministros y ministras en el Palacio de Miraflores en el año 2012. Quiero, perdónenme ustedes, rendir tributo a un soldado que murió un día como hoy y cuya sangre corre por aquí, por estas venas. Aquí está una foto, de las pocas fotos que, bueno, en ese tiempo no se tomaban muchas fotos, ¿verdad, Farruco? Tú que vienes de esa época más o menos, ¿no? Farruco, saludo a todos mis queridos compañeros. El general Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Esta foto fue tomada, según me dice su hija, mi querida tía abuela Ana. Ana cumplió, Nicolás, 98 años. Hace pocos días y la llamé, ella atiende su teléfono celular. Ana, mándame la bendición. Y a toda la familia, ¿no? Hija, la única hija que se conozca. Los demás fueron varones. Hasta en Colombia dejó descendencia Pedro Pérez Delgado. Y Ana fue la toñeca, pues. La toñeca. Ella lo recuerda. Alto, un hombre muy alto, blanco. Me dice, era muy buen mozo. Ella lo vio una sola vez en su vida, pero ya tenía 11 años. Cuando él vino, fue por estos años, así lucía, el último hombre a caballo, así lo llamaban y lo llaman todavía en Anapure. Pedro Pérez Delgado. Y este caballero que está aquí, yo averigüé, la misma Ana me dijo un día, no, ese es el turco Dager. Viene siendo familia, como tío de los Dager, estos señores Dager, que estuvieron en política varios años, ¿no? De los Dager, sí. Creo que se llamaba José Dager, este señor. Era espaldero, le decían. Vean ustedes el fusil, la carabina de repetición, y vean el estilo de este hombre, pues. El fusil, el machete, el sable y la caballería. Los últimos hombres de a caballo. Claro, esta foto es de 1920, 1921, tomada en San Fernando, según me contó Ana Lombana, en San Fernando de Apure. Andrés Eloy Blanco conoció a Pedro Pérez Delgado porque Andrés Eloy, muy joven abogado, lo confinó Gómez, el gobierno de Gómez, a San Fernando. Y allá conoció, bueno, historias, leyendas y personajes. Y después, cuando muere, un día como hoy, hace 88 años exactos, murió en el Castillo Libertador, ahí en Puerto Cabello, cuando apenas tenía 50 años de edad, más o menos a esta edad, más o menos así estaba cuando murió. Pedro Pérez estaba entero, pues. Pero cayó preso en San Fernando el 20 de mayo de 1922. Se alzó en San Fernando el general Arriaga Perdomo y una tropa, y capturan a Pedro Pérez.
Hay varias versiones, que sí estaba comprometido, que no estaba comprometido. Lo cierto es que lo capturan es cuando él dice, ¡May Santa! Me agarró el catarro sin pañuelo. Llegaron unos soldados, una tropa, y lo detienen, y estaba desarmado. Creo que estaba bañándose en una quebrada, en un río por allá, en las afueras, en algún brazo del Apure. Sin embargo, lo acusaron de estar comprometido y preso vino. Preso vino por San Fernando, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, confinado en el Castillo Libertador, y dicen que lo envenenaron. Y un día como hoy murió por la noche. Murió el general Pérez Delgado, dijo un compañero de prisión. Y dijo un oficial por allá, lo enterrarán por la mañana, y les trajo una vela. Y lo velaron esa noche los 5 o 6 presos que con él compartían una pequeña celda ahí en el antiguo Castillo Libertador de Puerto Cabello. Unos lo llaman May Santa y otros el americano, escribió Andrés Eloy Blanco. Nuestro comandante eterno Hugo Chávez, contando parte de la historia de Pedro Pérez Delgado, al que llamaban May Santa, un 8 de noviembre del 2012, el día que se considera es el cumpleaños de la muerte de May Santa. Nació en 1875, es la fecha que más coincide con las investigaciones que se han realizado, y por eso, como dice Chávez allí, cuando murió preso en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, tenía escasamente 50 años. Pero para seguir con la historia que comencé antes de oír la palabra viva, bueno, Pedro Pérez Delgado, estando en Tinaquillo, 1897 aproximadamente, el Mocho Hernández en campaña electoral, dicen que cargaba un lema que caló mucho en el pueblo en ese momento, el Mocho Hernández, que decía: ni oligarquía liberal, ni oligarquía conservadora, democracia ya, ahora le toca al pueblo. Y fue una de las cosas que llamó la atención a Pedro Pérez Delgado, muy jovencito todavía, allí en Tinaquillo. Lo conoció porque el Mocho Hernández andaba recorriendo el país en campaña electoral. Dicen que le robaron las elecciones, que hubo fraude en las elecciones, porque el Mocho Hernández estaba arrasando y el presidente de la época, Joaquín Crespo, impuso a su candidato, que era Ignacio Andrade. Hubo un levantamiento militar en Tinaquillo, se alzó Alfredo Franco para apoyar al Mocho Hernández, y allí es donde se enlaza, se inicia la carrera militar, guerrillera, revolucionaria de Pedro Pérez Delgado. Pedro Pérez era muy conocido en el pueblo, era un muchacho que hacía mandados, que hacía tareas de diverso tipo, conversaba mucho con Alfredo Franco. Se da el alzamiento, este señor Franco lo invita, e inmediatamente, pues ya con esa llama revolucionaria ardiéndole por dentro, Pedro Pérez Delgado se incorpora a ese alzamiento, a esa lucha contra lo que consideraban era un fraude electoral, era una acción antidemocrática del gobierno de turno, porque le habían robado las elecciones al Mocho Hernández. Y Alfredo Franco cuenta la historia, está dicho aquí en la novela de Tapia. Alfredo Franco, armando su ejército, por la prestancia que tenía el muchacho, era de los más estudiados para la época por haber logrado el 3er año de bachillerato en Barquisimeto. Tenía buen verbo, tenía don de mando, dicen que le vieron el don de mando, sobre todo Alfredo Franco, y lo designa teniente inmediatamente. Al día siguiente del alzamiento, May Santa
Pedro Pérez Delgado es teniente de ese ejército que se formó para luchar al lado del Mocho Hernández, protestando por un fraude electoral. Ya regresamos con la historia de nuestro bisabuelo Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Maíz Santa. Ya vamos a recordar por qué el apodo. Ya venimos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Coincide esta fecha de hoy con un aniversario más de la muerte con dignidad de un hombre cuya sangre llevo por las cosas de la vida, ¿verdad? Cuya sangre y no solo sangre, cuyo espíritu, cuyo impulso, ese abuelo legendario, poco conocido, porque poco conocida es nuestra historia, formó parte de una legión de hombres y de mujeres, los últimos de a caballo. José León Tapia, ese buen barinés y buen amigo, escribió aquella novela, Maíz Santa, el último hombre a caballo. Y de ahí esa canción que nos ha cantado hoy con esas 100 arpas, creo que había allí, Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Agradezco mucho esa canción. Esa canción a mí me llegó al alma y ahí la tengo. Y esa historia que luego me fui a buscar, me fui en la búsqueda del abuelo. Porque yo recuerdo que cuando niño oí en alguna ocasión a las abuelas hablar del asesino aquel. Y entonces se me fijó una idea de un abuelo asesino. Y además maluco, que se fue y dejó la mujer con los niños chiquitos. Dejó a Claudina y a mi abuelo Rafael y a mi abuelo Pedro, mi tío abuelo Pedro. Estaban chiquitos, claro. Después le conseguí explicación a todos. Me fui dando cuenta. Porque me dediqué durante años a buscar la huella del abuelo. Y el abuelo se me metió en el alma. Y aquí lo cargo al abuelo. El abuelo guerrillero. Lo único que no conseguí fueron sus restos. Pasé días, noches buscando huellas en el mismo palacio de Miraflores. Varias veces vine cuando era teniente, capitán, buscando archivos viejos, buscando alguna huella. Porque el abuelo murió un día como hoy, en la noche, como a esta hora moriría. Tenía apenas 50 años, pero de ellos casi 40 en guerra y en guerrillas. Era casi un niño cuando se fue a la guerra. Nunca pude conseguir evidencia de sus restos. Fui a Puerto Cabello muchas veces, al Castillo Libertador, buscando alguna huella, nunca la conseguí. Después dije, no importa que no consigamos sus restos. Le dije a mi tía abuela Ana Lombano, su hija, que hoy tiene 92 años, y desde aquí le mando un beso, y échame la bendición, Ana, que tanto me ayudaste a conseguir la huella de tu padre y a rescatarlo. Y fue ella, Ana, la que después del 4 de febrero, ya yo en prisión, fue a visitarme un día y me dijo, te lo ganaste, y me puso el escapulario con el que murió hace 82 años Pedro Pérez Delgado en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Este mismo escapulario.
Este escapulario con el escudo de la Virgen del Carmen, bordado, esto lo bordó la madre de Pedro Pérez Delgado. La madre de Pedro Pérez Delgado allá en Ospino, en Portuguesa. Este escapulario tiene más de 100 años. Y aquí lo cargo y lo cargaré toda mi vida. Amén. La Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro. Chávez, en el 2006, acto de graduación de la misión Vuelvan Caras. Es el mismo acto donde Cristóbal Jiménez canta el corrido de Maizanta con esa cantidad de arpas que vimos al inicio en la introducción de su programa, La Voz de Chávez, hoy dedicado a Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Maizanta. Y ahí está Chávez mostrando el escapulario que cargaba Maizanta y que decían y dicen que tiene poderes mágicos, que es capaz de apartar las balas en plena batalla. Y de ahí viene el apodo de Maizanta. Fíjense, aquí José León Tapia relata cuando Pedro Pérez tiene que irse huyendo de Ospino porque asesina al prefecto que embarazó a su hermana, y la madre le entrega el escapulario, ese mismo escapulario que cargaba Chávez, se lo entrega para que la Virgen del Socorro lo proteja. Y entonces Maizanta, Pedro Pérez Delgado, se hizo gran amigo, gran creyente de la Virgen del Socorro, como dice José León Tapia acá, y siempre se encomendaba a ella. Desde los primeros días decía Maizanta, Madre Santa, es decir, en lugar de mencionar, de decir la expresión Madre Santa, él decía Maizanta, Virgen del Socorro, ayúdame, acompáñame, protégeme. Se le oía, era la expresión Maizanta en lugar de Madre Santa, y de allí comenzaron a decirle entonces Maizanta. Madre Santa, Virgen del Socorro. Unos dicen Madre Santa, otros dicen Maizanta. Y las formas de los hombres deben respetarlas. Dice el poema de Andrés Eloy Blanco que le dedicó a Maizanta y que lo vamos a oír al final del programa, que siempre lo hemos oído o lo hemos oído en diferentes oportunidades en la voz del comandante Chávez, que se lo sabía de memoria. Así fue como llegó a Valencia, dice Tapia, y se hizo amigo de la Virgen del Socorro por recomendación de su madre, que le había prendido el escapulario en la pechera de la franela para que le sirviera de presentación. Dice José León, nosotros decimos para que le sirviera de protección. Maizanta, que son bastantes, ayúdame Maizanta, Madre Santa. Y bueno, siguiendo rápidamente con la historia, porque no tenemos mucho tiempo, lo que recomendamos es que busquen el libro de José León Tapia, y como les decía, hay otras bibliografías por allí que vamos a ir recomendando. Hay unos 2 o 3 libros más relacionados con Maizanta, la biografía de Maizanta, que no los tenemos a la mano. Y ya estamos haciendo las gestiones para reeditarlo en el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez. Y les decía entonces que Maizanta se fue a la rebelión con Alfredo Franco, apoyando la revolución del Mocho Hernández. Allí se produjo una batalla histórica en esos días en la Mata Carmelera, y allí fue donde mataron a Crespo. Joaquín Crespo salió a combatir a los insurgentes y murió en la batalla de la Mata Carmelera, pero de todas maneras esa rebelión fue derrotada, el Mocho Hernández fue hecho preso y Maizanta logró escabullirse y se fue huyendo nuevamente para que no lo metieran preso, y llegó hasta Sabaneta.
Dicen que en una carreta de bueyes que le dio la cola, para decirlo en términos modernos, en términos más usados ahora, ¿verdad? Le dieron la cola en una carreta de bueyes, se fue escondido, disfrazado, y llegó a Sabaneta de Barinas. Y comienza allí otra etapa de Pedro Pérez Delgado, al que llamaban Maizanta, el último hombre a caballo. Ya regresamos. Yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez, hoy dedicado a Maizanta, el último hombre a caballo. Decíamos, Maizanta en Sabaneta, muy jovencito todavía. Hubo otros levantamientos, algunas victorias, pero finalmente esos movimientos guerrilleros, insurreccionales en los que participaba Maizanta, terminaban siendo derrotados. Maizanta, con unas garantías que logró después de una de las derrotas, se residencia nuevamente en Sabaneta, ya adulto, con mayor experiencia, y es cuando forma familia. Y es allí donde nacen sus dos hijos, Pedro y Rafael Infante. Por las mismas situaciones de la historia, de los momentos que se vivían, nueva insurrección, y es cuando Maizanta abandona Sabaneta definitivamente y quedan allí, como recordaba Chávez en uno de los videos, sus dos hijos pequeños. Rafael Infante posteriormente es el padre de nuestra madre Elena. De allí viene, como también mencionaba antes, nuestra relación directa con Maizanta, el último hombre a caballo. Lo decía Chávez en uno de los videos. Insurrección tras insurrección, llegamos al año 1921. Y la insurgencia de ese momento, a pesar de haber logrado algunas victorias, es nuevamente derrotada. Y Maizanta logra huir hacia Apure, como lo recordaba Chávez, con lo que llamaba la Sagrada de Maizanta, que estaba conformada por 22 hombres que dicen eran terribles en combate, unos grandes guerreros. 22 hombres y 23 con Maizanta, que dirigía la Sagrada. Eran acosados en los llanos entre Apure y Colombia, entraban al país, vivían en la frontera, pues, porque eran acosados por las fuerzas del gobierno de turno de la dictadura. De todas maneras, en esos años 21-22, Maizanta logra una especie de garantía también a través del gobernador del estado Apure, que había sido nacionalista, de aquellos que apoyaron en su momento, por allá por 1898, como dije al comienzo, al Mocho Hernández. Y bueno, de ser nacionalista, ese gobernador de apellido Febres Cordero pasó a formar parte de las filas de la dictadura de Gómez, pero seguía teniendo consideración hacia hombres como Maizanta, le ofreció garantías, Maizanta las aceptó y digamos que estuvo unos años pacificado. Pero luego se da una nueva insurgencia. Chávez lo decía en uno de los videos anteriores, unos dicen que participó, otros que no participó. La versión de José León Tapia es que Maizanta no se enteró de esa rebelión 1921-22, que se había mantenido pacificado con la garantía que le habían dado, pero derrotada la insurgencia, el general Gómez mandó a buscar a Maizanta,
porque le dijeron que Maíz Santa, o supusieron que Maíz Santa estaba comprometido con esa insurgencia también, como con todas las anteriores. Y según Tapia, y como recordaba Chávez, lo encontraron bañándose, porque realmente parece que efectivamente él no estaba comprometido, lo sorprendieron. Y por eso la expresión, Maíz Santa me agarró el catarro sin pañuelo. Y se lo llevan preso, lo llevan primero a Ciudad Bolívar, donde el gobernador también era admirador de Maíz Santa, le tenía consideración, hizo todo lo posible, teniendo a Maíz Santa preso, este gobernador, de que no lo trasladaran a Puerto Cabello, porque ya decían que efectivamente los que llegaban presos al cuartel Libertador en Puerto Cabello, de ahí no salían vivos. Bueno, el gobernador no pudo, porque Gómez quería efectivamente acabar con la leyenda de Maíz Santa. No pudieron ni podrán, porque ahí sigue Maíz Santa vivo con nosotros, compañeros y compañeras, en esta lucha por la libertad y la soberanía de la patria. Pero sí, lo trasladan a Puerto Cabello y dura allí unos 2 años preso aproximadamente. Dicen que le daban vidrio molido en la comida. También lo recoge aquí José León Tapia en la novela. Es una especie de envenenamiento lento, pero que pues efectivamente logra su objetivo y asesinan a Maíz Santa de esa manera. Y cuentan, de alguna manera también lo dijo Chávez, está aquí en la biblioteca transversal de hoy, el libro de José León Tapia, que cuando ya estaba muriendo, se sentía sumamente mal Maíz Santa, agarró el escapulario que cargaba, ese escapulario del que hablamos anteriormente, el que cargaba Chávez, hoy lo tiene en su poder, lo ha heredado la hija mayor de nuestro comandante, Rosa Virginia. Maíz Santa se quitó el escapulario, lo lanzó con las pocas fuerzas que le quedaban contra una pared, la pared de la prisión, y dicen que gritó, "Pudo más Gómez". Lo acompañaba allí, estaba preso junto con él, uno de los que formó parte de esa sagrada, de los 22 guerreros que lo acompañaron en diferentes batallas, el Mocho Payara. El Mocho Payara dicen que contaba cómo murió Maíz Santa, su grito y bueno, sus últimos momentos, pues los contó el Mocho Payara. Esa es la historia muy resumida en este programa de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maíz Santa. Madre Santa, Virgen del Socorro, protégenos. Vamos a oír a Chávez rápidamente y ya regresamos. La vida de Pedro Pérez Delgado fue la vida de un soldado que tomó el camino de la revolución. El papá de Pedro Pérez Delgado se llamaba, y era coronel, Pedro Pérez Pérez, y era un indio guariqueño. Era un indio guariqueño. Era un indio guariqueño, de aquellos guerreros, y entonces por eso es que la historia toda está enlazada. Toda está enlazada. No hay nada separado en la historia, ningún eslabón perdido, no. El padre de Pedro Pérez Pérez, de Pedro Pérez Delgado, coronel Pedro Pérez Pérez, indio guerrillero del Guárico, fue de los oficiales de mi general Zamora. Fue de los guerrilleros de Zamora. Y todos sabemos que el papá de Zamora fue de los capitanes de mi general Bolívar.
Por ahí viene el camino, por ahí viene la historia. Somos los mismos, pues. Ellos, nuestros abuelos, y aquí nosotros, sus hijos, sus nietos, su sangre, su espíritu, su lucha, su bandera y su batalla. Es la misma. Pedro Pérez Pérez, después de tanto guerrear con Zamora, como muchos otros soldados que se alzaron contra Páez y la oligarquía caraqueña y valenciana que se adueñó de Venezuela, después de la traición a Bolívar, después de tanto guerrear, mataron a Zamora, entregaron la revolución, los líderes firmaron un tratado aquí en Coche, hicieron un acuerdo con la oligarquía y nada cambió. Pedro Pérez Pérez se fue decepcionado a Ospino, en Portuguesa. Allá llegó y allá se enamoró y se casó con Bárbara Delgado. Blanca era ella, él era indio, ella blanca. Cabello largo, amarillo. Y tuvieron dos hijos, Petra Pérez Delgado y Pedro Pérez Delgado. Petra era mayor que Pedro, 2 años. Catire los dos, pelo amarillo. Hermosa la muchacha, guapo el muchacho. Ellos niños todavía muere Pedro Pérez Pérez. Cuenta la abuela Ana, la tía abuela, que le contaba su tía Petra, porque Petra Pérez murió anciana en Villa de Cura. Hará unos 15 años o 20 años, un poco más. Le contaba que su papá, Pedro Pérez Pérez, en Semana Santa tenía por costumbre desenvainar la vieja espada de los tiempos de Zamora, la clavaba en el patio de la casa y se sentaba a beber miche y lloraba y bañaba la espada con miche y se le oía decir: ¡viva mi general Zamora! Soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, compañeros, compañeras, llegamos al final de su programa La Voz de Chávez. Hoy dedicado a Pedro Pérez Delgado, al que llamaban May Santa. Y recordemos, la Biblioteca de Chávez, transversal en el programa de hoy, el libro de José León Tapia, médico barinés, que escribió una buena cantidad de novelas históricas. Una de ellas, esta que hemos presentado hoy, y que las invitamos a que continúen buscando, revisando, leyendo, analizando la historia de Pedro Pérez Delgado. Nosotros continuamos nuestras investigaciones también para seguir nutriendo los documentos sobre May Santa y el trabajo que les decía del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez para realizar una nueva edición de esta maravillosa obra de José León Tapia. May Santa, el último hombre a caballo. Nació en 1875 en Ospino y murió el 8 de noviembre de 1924. Dentro de poco se van a cumplir 97 años. Gloria eterna a Pedro Pérez Delgado, al que llamaban May Santa, bisabuelo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael
Chávez Frías. Y precisamente vamos a cerrar este programa de hoy oyendo en la voz del comandante eterno el corrido de caballería que le escribió ese gran poeta venezolano, revolucionario también, Andrés Eloy Blanco, a Pedro Pérez Delgado. Maizanta. Oímos a Chávez y nos vamos. Hasta el próximo lunes. Viviremos y venceremos. Que viva Maizanta, que viva Chávez. Cuidado, póngale cuidado a la letra, que la letra lo dice todo. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire, entre Mayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Meroreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta, cobija con pelo de guama, 45 y canana, nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche, bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto, silencio y canto. El guerrillero va adelante cantando. Rumbo de asombros, los 40 caballos. Cabalga al frente Pedro Pérez Delgado. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Catire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada, pelo de guama con borlita, flequillo en las alpargatas y al hombro una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora les contaré por qué lo llaman Maizanta. ¿Por qué lo llaman Maizanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de trabar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra y así en la carga va gritando el guerrillero: Maizanta, Virgen del Socorro de Valencia, Madre Santa, dice la gente, pero Maizanta dice Maizanta. Y las maneras de los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo surcan madres con sed, lo cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana y junta madre con virgen
y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las 3 en el anca, pone a las 3 en el anca. El Socorro de Valencia, la llaman los que la llaman, Valencia la del Socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla, y unos van que a que te mato y otros que a que no me matas, hay un momento de pronto en que se arrugan las almas, destilan leche de miedo los pechos de la sabana, de los turbios horizontes brotan muertes ensilladas, vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas, como un rumor de joropo viene llegando la carga, tendido en el paraulato un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo en los estribos se alza, tiene la melena rubia entre valla y alazana, y un grito que es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando ¡Maizanta! El grito del guerrillero se lo sabe la sabana, no hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita corran lagunas que está cargando Maizanta, y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranjas. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero siente al paraulato metido entre las batatas y empina su viejo grito en los estribos del alma, y su grito es un machete con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que aún muriendo sigue gritando ¡Maizanta! El grito del guerrillero sobre la muerte resbala y salta del calabozo y navega y desembarca y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya. Toda la sed de esta tierra se va en una fuga espantada. La laguna de Valencia se esconde bajo su falda. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita corran lagunas que está muriendo Maizanta, y la Virgen del Socorro se va con él en el anca con espinas de limón y palabras de naranja. Pero hay vuelto por esta tierra a cantarle a nuestra patria, y hoy está aquí con nosotros en la misión Vuelvan Cara. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.